Bienvenido Ernesto, gracias por sumar tu voz a esto que estamos construyendo sobre el derecho a la identidad. ¿Querés arrancar vos presentándote? Bárbaro, gracias por la invitación. Mi nombre es Ernesto Alonso, soy miembro del CECIN La Plata, secretario de Derechos Humanos. También soy miembro de la Comisión Provincial por la Memoria y integro el Consejo Asesor de Asuntos Relativos a Malvinas de la Cancillería. Bueno, un poco mi historia, me tocó participar en el conflicto de Malvinas de 1982 como soldado conscripto. Yo estaba haciendo el servicio militar obligatorio en ese momento, en el Regimiento 7 que tenía asiento acá en la ciudad de La Plata. Ernesto, bueno, estamos en otra, en otra fecha, una nueva fecha. ¿Te gustaría contarnos un poco también, contarle a las nuevas juventudes que se vienen, cómo es la semana de la identidad, del derecho a la identidad? Porque parece que no tiene que ver esto del 24 de marzo con el 2 de abril, pero sí. Sí, tiene que ver con lo que sucedió en ese momento oscuro para todos los argentinos, lo que fue a partir del 24 de marzo de 1976, la dictadura militar, que culmina lamentablemente con esa decisión que toma esa dictadura de recuperar militarmente las Islas Malvinas, ¿no? Agregamos que esa semana también como Semana de la Memoria, ¿no? Que arrancan entre esas fechas, vos bien lo decías también, y ustedes saben bien de lo que es hablar del tema de la identidad, donde lamentablemente también en Malvinas apareció el terrorismo de Estado, ¿no? La dictadura de alguna forma utilizó ese ADN identitario que tenemos los argentinos desde de muchísimas generaciones, desde la propia usurpación en 1833, donde hay parte del territorio nacional usurpado por una potencia neocolonial militar, donde lamentablemente, insisto, la dictadura se apropió de ese símbolo y lamentablemente después de la derrota militar del, de junio de 1982, bueno, el imperialismo se iba avanzando en ese aspecto, ¿no? Y esto que yo hablo también de esta identidad, esta cuestión identitaria que tenemos a los argentinos con respecto a nuestra vinculación, que es algo que se transmite generación en generación de lo que es la usurpación, lo que es tener el colonialismo dentro de nuestro territorio. Y en Malvinas también hay algo de esto de la valoración del derecho a la identidad. Lamentablemente la dictadura no se hizo cargo ni siquiera de los muertos y después de la derrota del 14 de junio de 1982 también aparece la figura del desaparecido. ¿M? Esto que nos tocó vivir como jóvenes, siempre digo que uno a los 18, 19 años no está preparado para morir, sino que tiene un proyecto de vida, y esa dictadura les ofreció a los jóvenes, a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y a los que murieron en Malvinas un proyecto de muerte. Al regreso, nos tuvimos que hacer cargo, en muchos casos, de transmitirle aquellas madres, aquellos padres que venían a ver si su hijo había regresado de Malvinas, que lamentablemente ellos habían quedado porque habían caído en combate. Y así aparece esto que te decía, la figura del desaparecido. Durante muchos años, digamos, ha cambiado muchísimo el mundo, la información, la accesibilidad a la información, los medios y los métodos que tenemos en la información, y nos había quedado ese registro de esas circunstancias donde también muchos compañeros tuvieron que sepultar y ser testigos de esas muertes. Y después, pasados los años, con la posibilidad de empezar a volver a las islas y recorrer el cementerio argentino en Darwin, que fue construido en 1983 por los británicos, porque habían quedado diseminados a lo largo y ancho de todos los lugares a donde habían acontecido los enfrentamientos bélicos, los cuerpos, ¿no? Los cuerpos de los compañeros. ¿Vos Y es pudiste así, estar ahí con el grupo forense en el cementerio Darwin? no, no, eso fue
lo que se hizo a partir de la decisión que toma Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012, 2 de abril del 2012, de llevar adelante a través de la Cruz Roja el proceso de la identificación, ¿no? Previamente a eso, el CECIN La Plata ya en 1987, con el incipiente equipo argentino de antropología forense, el EAF, nos habíamos puesto en contacto y ellos arman un expediente y nos entregan, nos hacen una devolución que era posible la identificación. Bueno, aparecía el método del ADN que fue utilizado, por supuesto, para la identificación de los compañeros que habían sido detenidos desaparecidos, ¿no? Y ahí arrancamos un largo camino. Esto que yo te decía, cuando tuvimos la oportunidad, que fue allá por el 2005, de volver a las islas, de recorrer los lugares a donde habíamos estado, de señalizar esos lugares, donde recordamos que había ahí en ese lugar caído un compañero, pero al recorrer el cementerio en Darwin, descubríamos que había más de 123 tumbas que no estaba el nombre del soldado. En ese lugar había placas que decía soldado argentino solo conocido por Dios. Y creo que no nos hizo mucho ruido, digo, y nos pusimos en el lugar de ellos, ¿no? Esto que tanto nos duele y lo que significó para los argentinos la pérdida de la identidad en el contexto de dictadura. Por eso digo, asimilamos que utilizaron los mismos procedimientos y no se hicieron ni siquiera cargo de los muertos, ¿no? No articularon ninguna vinculación que está dentro del derecho internacional humanitario de las Fuerzas Armadas de ese momento, porque recordemos que la dictadura duró hasta diciembre del 83, ¿no? Este año se van a cumplir 40 años de la democracia, o sea, desde abril del 82 hasta, fue prácticamente un año y medio que continuó esa dictadura. ¿Por qué crees, Ernesto, que durante todos estos años se tapó, se ocultó la identidad de tantos jóvenes caídos? Porque hubo también una planificación de la dictadura militar. Nosotros estamos permanentemente en una disputa de sentidos con los sectores negacionistas, con los sectores que reivindican a la dictadura, con los sectores que no están, no han, digamos, se alinean más que nada a aquellos espacios que hacen negacionismo y no reivindican lo que es el proceso de memoria, verdad, justicia, soberanía y paz. Es así que, a ver, cuando al regreso de Malvinas, la dictadura arma todo un plan de inteligencia y contrainteligencia de cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados, con los familiares de los caídos y qué hacer con nosotros. Y ahí se establecieron un montón de procedimientos de acciones de inteligencia, de contrainteligencia, de comunicación, para tratar de que la verdad no surja. Pero bueno, en ese aspecto nosotros éramos como jóvenes, éramos transgresores y no asumimos ese mandato de silencio, de esa impunidad que quisieron imponer los militares para que no se cuente lo que realmente sucedió en Malvinas. Es por eso que hasta el día de hoy llevamos ya 16 años de iniciada una causa en la justicia federal que intentamos de que se investiguen las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto, ¿no? En todas las unidades militares que estuvieron en Malvinas, sea de ejército, de armada y de la Fuerza Aérea, hubo tortura. Por eso decimos que el terrorismo de Estado también se trasladó. No fue el ejército de San Martín a Malvinas, fue el ejército de Videla, de Agosti, de Macera, el Tigre Acosta, Pernía. Bueno, te puedo dar un listado infinito de represores que fueron condenados por su accionar en el área continental, pero que también participaron en Malvinas. Es importante esto que destacás de decir, bueno, fueron civiles con la excusa del enfrentamiento. Está bueno dejarle como un legado a las juventudes, de decir, bueno, acá también se pide memoria, verdad y justicia, porque actualmente se reconocieron, me corregirás vos, 117 cuerpos, Cuerpos. Ujú. no sé si llevan más, pero 117 es un montón, porque cada nombre, cada identificación conlleva un contexto familiar, una familia que aún espera.
Em, y es una reparación histórica realmente. Es así, vos bien lo dijiste, hubo cientos de familias que no habían sabido cuál había sido su destino final, algo que la antropología lo marca, o sea, el derecho al duelo, ¿no? Cada uno lo puede resolver con su cultura, con su religión, de la forma que quiera, pero necesita resolverlo. Hubo muchísimos padres y familias que hasta el último momento, abuelos que morían pensando que ese nieto iba a volver, ¿no? Esa esperanza, esas mitos que se habían generado también de que posiblemente estaba en un hospital neuropsiquiátrico o que habían sido llevados prisioneros a otros lugares por parte de los británicos. Entonces, era necesario hacer este trabajo del derecho a la verdad y el derecho a la identidad. Por eso en el año 2011, el Cecín La Plata, en ese momento nuestro abogado era el doctor Alejo Ramos Padilla, actual juez federal de La Plata, juzgado número 1, llevamos adelante un reclamo a la justicia conjuntamente con un grupo de familiares de Chaco, pidiendo el derecho a la verdad y la identidad, ¿m? Pidiendo que la justicia arbitre los mecanismos necesarios, entendiendo de que hay una situación muy particular de usufructo de facto, digamos, planteada por los británicos, entonces el juez no podía ordenar ir a exhumar esas tumbas, pero sí le ordenó finalmente al Poder Ejecutivo Nacional. Esto fue posteriormente a la decisión de Cristina. El mismo día, creo que fue en agosto del 2011, que presentamos el recurso ante la justicia del Juzgado Federal. Ese mismo día entregamos también una carpeta al Poder Ejecutivo Nacional. Nos había recibido en su momento eh, el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, y al otro, en abril del 82, en un acto realizado en Ushuaia, como te decía anteriormente, bueno, la decisión que tomó Cristina lo hizo públicamente y ahí comenzó el proceso de identificación que, bueno, por suerte continuó después durante el gobierno que sucedió a nuestro país, el gobierno a cargo de Macri, que bueno, que quedaron algunos casos porque hubo muchas inconsistencias en el manejo de los cuerpos. Nos tuvimos que enfrentar particularmente a sectores, esto que yo te decía, reaccionarios, negacionistas, en un viaje que hicimos en el año 2017 con la Comisión Provincial por la Memoria, donde viajó Norita, Adolfo, otros miembros de la comisión. Al regreso de ese viaje fuimos escrachados por estos sectores que se oponían, que no decían que eran NN, que vinculaban a esa figura, a la figura nos gritaban y le decían a Nora Cortiñas que no eran NN, que no se lo habían llevado a un Falcon Verde, ¿no? Fíjate. NN es un término técnico, digamos, es una tumba sin nombre, no name en inglés, o ningún nombre en castellano. Y es así como está plasmado también en el acuerdo firmado con la Cruz Roja Internacional. O sea, la Cruz Roja intermedió entre los dos estados, insisto, bajo el derecho internacional humanitario para llevar adelante el proceso de la identificación que para nosotros va a culminar el día que estén todos identificados. Ahora, la decisión que toma Cristina de comenzar con esta identificación de los cuerpos, fue bisagra porque fue como, si bien ustedes habían comenzado unos años antes, fue como el impulso, el mega impulso para comenzar este proceso. ¿Por qué es tan importante que se identifiquen los cuerpos y que no figuren más como NN? Que realmente se los conozca, pero que se entienda básicamente que son partes del proceso, el mal llamado proceso de reorganización nacional, que fue parte de una estrategia. Sí, porque, a ver, la despersonalización, esto que nos hacía temblar cuando lo veíamos a Videla hablar de los NN, ¿no? Que eran desaparecidos, como que no existían. Y esa necesidad de las familias y esa vinculación de ese nombre con sus historias previas, ¿no? Detrás de cada uno de esos nombres había una madre, un padre, hermanos, hijos, amigos, escuelas, pueblos. O sea, volvimos a retomar, a reconstruir esas historias que habían quedado difusas, ¿no? Volvimos a darle la posibilidad a esas familias de que cuando viajen a Malvinas
sepan que allí está su ser querido. Y volvimos a revincular esas historias, algo que fue, digamos, algo perverso, ¿no? Que la dictadura utilizó como plan y método del terrorismo, digamos, ¿no? Eh, Así que para nosotros ha sido un gran desafío. El CECIN La Plata es un organismo de derechos humanos, además, es un centro de excombatientes exclusivamente integrado por ex soldados conscriptos, porque todavía hay muchísimas asignaturas pendientes de muchos de aquellos que eran nuestros jefes en Malvinas. Por eso que estamos reclamando, como siempre, en este caso al Poder Judicial de la Nación, que, que escuche a las víctimas. Hace 41 años que la tortura nos duele. Hubo muertos por responsabilidades de las propias Fuerzas Armadas argentinas. También hemos denunciado a los británicos por crímenes de guerra británicos. No, esto no se salva, digamos, eh, porque no cumplieron con las leyes de la guerra, lamentablemente, ¿no? Es terrible hablar que en la guerra hay leyes. Eh, pero bueno, hay más de 120 militares imputados, hay casos de antisemitismo, de abuso, de picana eléctrica, todas las mismas prácticas que se utilizaban en el territorio continental, en los campos clandestinos de concentración, lamentablemente los llevaron a Malvinas, ¿no? Es inexplicable que alguien pueda justificar, y más en las condiciones que estuvimos allí durante los 74 días que duró el conflicto, de que propia tropa produzca bajas en la propia tropa. Siempre ponemos como ejemplo, o sea, de el estaqueamiento, que es crucificar en el piso a una persona atada de pies y de manos, en la turba helada, en muchos casos bajo fuego de bombardeo, donde hay testimonios que hay compañeros que murieron bajo fuego de bombardeo enemigo estando estaqueados por Eso es parte del terrible. personal militar, aunque duela decirlo, aunque traten de esconderlo, porque en ningún relato de la bibliografía que vos vas a ver de Malvinas escrito por los militares, nada de esto sucedió. Parece que cuando vos les mencionás estos temas, les agarra amnesia. Ahora, cuando tienen que hacer una descripción épica del relato bélico, te pueden dar con lujo de detalle hasta la fecha o la marca de la munición que dispararon, ¿no? Lamentablemente. Porque, digo, Malvinas es algo que puso en tensión, puso en crisis la propia razón de ser de esas Fuerzas Armadas formadas bajo la doctrina de la seguridad nacional y no bajo la doctrina de la defensa nacional, ¿no? Es necesario continuar haciendo memoria para no repetir los errores. La memoria es necesaria, siempre es necesaria. Digamos, todos los pueblos que no repasan su memoria seguramente van a cometer los mismos errores, Mismos ¿no? errores. Y Malvinas sigue Eh, siendo la herida Y Malvinas, abierta, claro que como es una dicen. herida, claro. Es una herida abierta, inconclusa, eh, por estos factores que sucedieron en nuestro país. eh, Algo insisto, nos integra, digamos, ¿no? Que nos une a todos los argentinos. Y no como se pretende, hemos escuchado también algunas expresiones como que recuperar la soberanía de Malvinas sería un déficit para la República Argentina. Yo creo que no saben de lo que están hablando, no toman dimensión. Por eso la mirada de una Argentina chiquita para pocos. Y acá lo que plantea es una mirada integral para todos y todas, ¿no? Eh, Así que ese es el desafío, ese es nuestro compromiso. Hace 40 años que militamos en esta temática, que nuestra identidad surge a partir de esa experiencia, que insistimos, nadie está preparado para morir a los 18 y 19 años, y menos en manos de una decisión de aquellos que llevaron adelante el plan sistemático de exterminio de personas en nuestro país. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por todo lo que contribuís a la identidad, porque es inmenso realmente. Desde este lugar, desde el registro de las personas, te profundamente agradecidos. Muchas No, gracias gracias a ustedes por sumarte a la charla. y quedamos como siempre a disposición. Hasta luego.